Universidad Católica de Colombia. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. El presente trabajo es parte del desarrollo de la investigación llevada a cabo por la doctora Dalia Carreño Dueñas, perteneciente al Grupo de Derecho Público y TGTC de la Universidad Católica de Colombia, perteneciente dentro del proyecto Grandes Transformaciones, parte 2. Buenas tardes, hoy les vamos a hablar de la ciberguerra. El conflicto ha estado siempre presente en la historia de la humanidad, siendo precursor y protagonista de cada una de sus transformaciones. Este varía dependiendo del contexto histórico de que se ejecute, cambiando también sus estratagemas, su armamento y demás. Hoy día hablamos de este nuevo concepto denominado la ciberguerra, que se ejecuta en este nuevo contexto histórico denominado la hipermodernidad, el cual está fuertemente marcado por las tecnologías y el entorno digital. La ciberguerra puede ser entendida como una agresión por parte de un Estado a otro con intención de dañarlo para imponer sus objetivos, tal como un conflicto bélico corriente, pero desarrollado en el marco del ciberespacio, bien sea por la infiltración de datos que realizan los hackers o el control de proyectiles. Se puede resumir en la utilización de distintas herramientas electrónicas para derrumbar los sistemas de comunicación y estrategia del enemigo. Es una guerra más barata, con mayor espacio para el conflicto, para el desarrollo del conflicto y menos bajas dado el nulo confrontamiento cuerpo a cuerpo de los soldados. Existen tres tipos de ciberguerra. El primero, el área relacionada con la seguridad y la privacidad personal. El segundo, el relacionado con el espionaje de empresa a Estado o de Estado a Estado. Y tercero, relacionado con el ciberterrorismo y la planeación de ataques tradicionales. La problemática que ha generado en el campo jurídico la ciberguerra es su regulación, pues este tiene que respetar el derecho internacional humanitario dado su campo bastante amplio en el cual se desarrolla. Por esto tiene que cumplir dos principios fundamentales creados a partir de la Carta de las Naciones Unidas, que es el ius ad bellum, que sería la legitimidad que tiene un Estado para agredir a otro, y el segundo, el ius in bellum, que son los límites de conducta aceptables en el campo de guerra. La aparición del concepto de ciberguerra va de la mano con la necesidad de regular, controlar y proteger de este y para este, por lo cual fue necesaria una transformación del derecho público a nivel mundial, la cual permitiera una inclusión de esta problemática en los distintos códigos y o leyes de los distintos países donde esta problemática se ha hecho presente. En Colombia existe gran cantidad de leyes y o resoluciones creadas en base a la protección de la sociedad y que van en contra de las distintas formas de ataques cibernéticos presentadas en Colombia. Aquí algunos de los ejemplos más representativos. Como ejemplos más reconocidos tenemos tres leyes en la legislación colombiana. La primera, la Ley 1273 de 2009. Esta ley se crea con el fin de regular la protección de los distintos datos e informaciones de los usuarios en sitios de Internet. La segunda ley es la 1341 de 2009, por el cual se definen conceptos de la información y organización de las TIC. Y por último tenemos la circular 052 de 2007. Fija los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de Internet. Ahora bien, viendo todos estos distintos ejemplos de cómo la legislación colombiana se ha transformado en base a la ciberguerra, se puede concluir que en realidad todo esto es insuficiente a la gran problemática, puesto que en realidad toda esta cantidad de normas no son suficientes para cubrir la totalidad de la ciberguerra, dejando grandes vacíos normativos con respecto a estos temas. En la sociedad actual se han presentado infinidad de casos relacionados con la ciberguerra, o en menor medida con ataques cibernéticos comunes. Algunos de los casos más representativos es la guerra entre Estados Unidos y China, una guerra que, aunque no siendo reconocida, existe totalmente en el panorama mundial. El segundo caso de Rusia y el espionaje cometido en las elecciones de Estados Unidos. Esto no es una ficción, es la realidad en la que vivimos y en la que muchos desconocemos. Los expertos dicen que hay más de 10.000 millones de ciberataques contra el Pentágono, 100.000 contra el Estado de Israel y en el 2014 se dedujo una cifra de 12.000 millones de ciberataques críticos. Los expertos dicen que esto es una ciberguerra que hace mucho se quería evitar. Muy pocas personas son conscientes de la complejidad del tema, pero en el mundo cada segundo se crean de 9 a 10 programas de malware, programas que se dedican a infiltrar los sistemas e infectarlos. Un ejemplo sería entre países.
la guerra que vemos dentro de países o dentro de una misma nación. Un ejemplo sería como los Estados Unidos o Estados Unidos y China. Podemos ver los rankings de ciberataques y en esos vemos que el mayor número de ciberataques pues no ocurre dentro del gobierno. Siempre atacan zonas sensibles para afectar a una nación. Entre ellas, las más atacadas es la educación, la tecnología, con un incremento muy alto cada año. Se dice que la ciberguerra es un motivo de preocupación incluso más grande que una guerra nuclear, dado el caso que no se necesita armas físicas o de pronto un gran ejército, sino un solo hombre puede colapsar todo un sistema o toda una nación, afectándola de diversas formas. Son la base técnica para una multiplicidad de innovaciones técnicas y sistemáticas. Los principales avances y aplicaciones de estas se han materializado particularmente en los ámbitos y aplicaciones sistemáticas, aerotransportados de alertas tempranas y de controles, la guerra basada en redes que se centra en la utilización del sistema, computadores, comunicación, información, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, el uso de armas inteligentes, la utilización de aeronaves no tripuladas, la guerra integrada, siendo este último concepto el que determina el concepto de ciberguerra. Resulta pertinente señalar que en la guerra integrada las funciones civiles ya están consideradas en la planificación, ejecución de la guerra, por lo que la guerra va acompañada de una política sistemática de información tanto en el ámbito civil como militar. La incorporación sistemática de los medios de comunicación en el contexto político y militar de un conflicto puede ayudar a influir en el flujo y en el contenido de la información de una manera positiva para alcanzar los objetivos de un conflicto entre países dentro o fuera de él. Buenos días, vamos a entrevistar a la doctora Claudia, docente de la Universidad Católica de Colombia, y sobre la ciberguerra. Bueno, doctora Claudia, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Vamos a proceder a hacer las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué sabes tú de la ciberguerra? Pues realmente muy poco. La verdad es que lo que sabe uno lo sabe porque los medios de comunicación nos han puesto de presente pues toda esta intromisión que se está haciendo en la actualidad en la política de los diferentes estados a través de los medios de comunicación y concretamente del internet, que han provocado enfrentamientos entre naciones y que ha llevado incluso a que se ponga en duda la legitimidad de la elección de algunos gobernantes en el mundo. Perfecto. La segunda pregunta, ¿crees tú que la ciberguerra puede alcanzar consecuencias tan nefastas como los demás conflictos bélicos en la historia? Yo creo que sí, porque es que estamos en la cuarta revolución. La verdad es que a partir del año 2010 nosotros estamos en una cuarta revolución. La última que habíamos vivido había sido la revolución industrial y la de la ilustración, pero estamos precisamente a raíz de todos estos medios de comunicación, la variedad, multiplicidad y efectividad y concretamente del internet, y la posibilidad de que a través del mismo cualquier persona en cualquier parte del mundo tenga acceso a información que manejada con malintención y manejada con el propósito de destruir la política y el prestigio de X o Y gobernante, pues creo que sí puede ser bastante complicado y sí puede alcanzar unos niveles bastante peligrosos en el mundo. ¿Crees tú que el derecho ha regulado con suficiencia los temas relacionados con la ciberguerra? No, y el problema es que no existe ningún derecho universal que pueda cobijar la totalidad de las naciones, de tal manera que contamos con ciertos esfuerzos de naturaleza internacional para tratar de hacer convenios o tratados que regulen las materias, por ejemplo, de la privacidad de los datos, del manejo del internet, de la protección de la propiedad intelectual, pero aún así el derecho se queda muy por detrás con relación a esos avances tecnológicos, y la reglamentación que hay y la regulación que hay al respecto es muy poca realmente. Bueno, ¿cómo crees que debería el derecho actuar sobre la ciberguerra? ¿Cómo debería actuar el derecho? ¿Cuál debería ser el estatus normativo de la ciberguerra? Pues a ver,
¿Cómo debería actuar el derecho en la ciberguerra? A ver, yo creería que la pregunta sería más cómo debería actuar el derecho para evitar este tipo de conflictos que a raíz de la intromisión en los datos se pueden generar. Y creo que lo debe hacer a través de una legislación que, sin coartar la libertad de expresión, sí responsabilice por lo menos a los servidores del sistema de subir determinado tipo de información y no simplemente que, porque es que lo que ocurre en la actualidad es, no existe responsabilidad por parte de sus grandes servidores de lo que figura en el sistema en Internet. ¿Cómo operan ellos? Si alguien reclama, ellos se obligan a retirar la información de sus respectivas redes. Pero en este momento ya se está pensando en que a esos servidores se les responsabilice por el tipo de información que se suba. O sea, ya no es posible que Google diga, no, qué pena, yo no puedo responder por el contenido de un video que está en YouTube porque yo lo único que hago es prestar la plataforma para que cualquiera suba el video, así que responsabilice el que subió el video, yo no. Hoy en día se está pensando en que esos tipos de servidores tienen que estar vigilando el contenido de lo que se sube a la internet y se piensa en responsabilizarlos con relación a ese tipo de contenido y a las consecuencias que el mismo puedan traer respecto a las personas o incluso a los estados. Entonces pienso que debemos enfocarnos más hacia eso, pero pues digamos el mismo sistema de internet no permite una regulación muy efectiva y apenas están dando, digamos, los primeros pasos para Pero poder llegar a sería hacerlo. una regulación más global, ¿no? O sea, tipo como una plantilla de una declaración. Mira, lo que pasa es una cosa, que nosotros, si tú te das cuenta de la ciberguerra, nosotros hablamos del ciberespacio como si fuese un sitio específico, como cuando tú hablas del espacio de este salón. Y entonces el problema es que ese espacio, cuando estamos frente a lo virtual, tú no sabes dónde está ubicado. Tú no sabes de dónde proviene, por ejemplo, la vulneración del derecho a alguien, porque tú no sabes si proviene de la persona que está sentada en su computador colocando el mensaje, o si proviene de el que está prestando el servicio, o si proviene de el momento en que la persona abre en su propio dispositivo esa información, y es ahí cuando se da la vulneración de aquel tercero. Entonces, como no existe un espacio físico en el cual tú puedas trabajar, es muy difícil llevar a cabo una reglamentación. Sí pienso que deberían ser convenios de naturaleza internacional que regulen lo relativo a la responsabilidad que se pueda hacer efectivamente de los servidores del sistema. Porque si, por ejemplo, todos estos grandes buscadores se responsabilizan del contenido de la información subida y se custodia efectivamente los datos, pues creo que habría una mayor posibilidad de reducir la ciberguerra. Creería yo que sería la manera. Perfecto, doctora Claudia, muchísimas No, gracias. muchísimas de nada, a ti. Con Andrés, estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, le vamos a hacer unas preguntas sobre la ciberguerra. La primera es, ¿qué sabe usted de la ciberguerra? Creo que son los ataques que hacen los hackers contratados, digamos, por gobiernos extranjeros hacia otros gobiernos. Por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, donde supuestamente el gobierno ruso manipuló las elecciones a través de hackers. Ok, sí. Bueno, la segunda, ¿cree usted que la ciberguerra puede alcanzar consecuencias tan nefastas como los demás conflictos bélicos en la historia? Sí. Porque digamos que como hoy en día todo es a través del informático, de internet, por decirlo, esto puede controlar no solamente lo que las personas piensan, sino también lo que las personas hacen, saben lo que las personas hacen, lo que les gusta, y como obviamente todo es a través de, digamos, electrónico de internet, puede crear una especie de guerra, pues, ciberguerra, pero digamos como, no sé, manipulando haciendo apagones en las ciudades y ese tipo de cosas. Ok, perfecto. Bueno,
¿Cree usted que el derecho ha regulado con suficiencia los temas relacionados con la ciberguerra? No, porque todavía no hay como una, digamos, una regulación, o bueno, no sé si hay una regulación conjunta o un tratado internacional en donde, digamos, haya una regulación para que ciertos países o los países que pertenezcan a ese tratado no se excedan sobre o no interfieran en otros países a través de hackers. Ok, pues la próxima pregunta es ¿cómo cree usted que debería el derecho a actuar sobre la ciberguerra? Entonces sería por medio Sí, a través de un tratado internacional en el que se regule, pues, digamos, la forma en la cual los países que pertenezcan a ese tratado utilizan digamos, a los hackers y ese tipo de personas para no interferir en otros países. Bueno, muchas gracias Andrés.